The Penguin, o El Pingüino como bien lo conocemos en español, es un icónico personaje de los cómics, publicado por la revista DC Comics para ser exacto. Es conocido por ser uno de los enemigos más antiguos y persistentes de Batman. El artista Bob Kane y Bill Finger lo introdujeron en Detective Comics número 58 en diciembre de 1941. Pero por más interesante e icónico que sea, esto solo es parte de la ficción. Pero ¿sabías que hace mucho tiempo existió un caso de un hombre con esta misma deformidad? Era conocido como Carl Busten, el hombre pingüino. New York, Estados Unidos 1911. Melissa Gael y Victor Busten eran una pareja de campesinos que recién se mudaban a la ciudad en busca de mejores oportunidades. Tenían dos hijos gemelos, una niña llamada Marianne y el pequeño Carl, pero ambos tenían un problema, ambos carecían de obesidad. Debido a su abrupto peso y su triste enfermedad se les era demasiado difícil encontrar un trabajo que les favoreciera. A consecuencia de eso y muchas otras cosas entraron en conflictos maritales. Victor cayó en el alcohol y casi había perdido todo el dinero que con tanto esfuerzo les costó reunir, mientras que Melissa solo comía y comía sin medir su apetito. Acto seguido no tuvieron otra opción que irse a las calles a mendigar con sus hijos. Nadie los quería, nadie veía por ellos, y la policía jamás atendió su miseria. Fue así como terminaron viviendo en las cloacas, sin dinero, sin comida y con la extrema enfermedad que les hacía cometer crímenes para poder atender su hambre. Una vez Víctor fue encontrado robando en un centro comercial, pero dos bandidos lo golpearon y le quitaron su billetera. Eran muchas las veces que se golpeaban y se peleaban entre los dos frente a sus niños. En ese entonces sus hijos tenían 8 añitos de edad, pero un día ambos fueron encontrados robando dentro del auto de uno de los agentes del gobierno, y tristemente fueron baleados. Dejando a Marianne y a Carl solos vagando por la ciudad. Cabe resaltar que en esa época no existía ninguna ley que protegiera a los niños. Las calles eran muchísimo más peligrosas y la economía era demasiado difícil de sostener, por sobre todo para las personas de bajos recursos. Es por ello que existían tantos indigentes en la calle. Así fue como ambos crecieron, aprendiendo las cosas de la calle, pero a pesar de eso, jamás se involucraron con los delincuentes. Ambos eran muy tímidos y muy pocas veces llegaban a hablar con las personas. Pidiendo dinero y haciendo trabajos forzados era como llegaban a conseguir un plato de comida. Pero algo pasaba en su temprana pubertad. Ambos empezaban a crecer y a desarrollar sus hormonas. Seguían viviendo en las alcantarillas por debajo de la ciudad. Y entre tanta peste e infecciones fue donde nació este terrible caso. Miriam y Carl llegaron a practicar incesto. Ambos tenían relaciones sexuales debajo de las cloacas, donde todos los desechos de la ciudad pasaban. Inocentes y brutos de la vida, cayeron en el acto sexual, haciendo así que Miriam quedara embarazada. Los meses de embarazos eran terribles. El dolor y la angustia era algo que la sometía día tras día y semana tras semana. Pero además de eso, Carl era alguien muy violento, la golpeaba y también Miriam consumía demasiado cigarrillo y alcohol. Un día un policía de la ciudad se encontraba orinando cerca del puente que guiaba hacia las cloacas, cuando se percata que lo que parecía ser una pareja de indigentes estaban gritándose, y aquella mujer gorda parecía estar teniendo un dolor fuerte en el vientre. Les habló desde lejos preguntándoles qué era lo que estaba pasando allí. Ellos lo vieron y con las mismas salieron huyendo hacia dentro de las alcantarillas. El policía salió corriendo detrás de ellos, trató de pedir ayuda por radio, pero cuando bajaba el puente se le cayó el radio en las aguas podridas. ¡Maldita sea!, exclamó el policía. Siguió corriendo hasta las bocas que guiaban hacia los conductos de las aguas negras. Al entrar, alumbró con su linterna mientras exclamaba diciendo que era la policía. De pronto un terrible grito de angustia se escuchó a lo lejos. Él se asustó pero no se detuvo, siguió caminando hacia adentro en la plena oscuridad. Mientras más se acercaba escuchaba de lejos unos susurros. Él seguía diciendo: "Quieto, soy la policía", pero nadie aparecía. De pronto se escuchó lo que parecía ser el llanto de un bebé. Al pasar uno de los conductos cloacales encontró lo que se describe como una escena bastante vomitiva. Aquella mujer había dado a luz a un bebé encima de las aguas negras llenas de excremento.
A pesar del asco y la repulsión, se acercó hacia ellos para tratar de auxiliar aquel parto. Pero algo sí notó: aquella mujer estaba tirada en el suelo sin reacción. Al principio pensó que se había desmayado, pero cuando cogió a ayudarla pudo ver que aquella mujer estaba muerta. Había muerto en el acto. Acto seguido le dijo a Carl que se quedara allí donde estaba, que iba por refuerzos para ayudarlos. Carl, muy confuso y muy nervioso, solo lo miraba. Efectivamente, el policía fue por ayuda y de inmediato la policía vino a auxiliar la emergencia. La ciudad estaba colapsada e impactada viendo cómo rescataban aquel bizarro suceso. Todo parece haber terminado allí, pero no. Al llegar al hospital, atiende de emergencia aquel suceso. El bebé aparentaba estar bien, todos sus síntomas estaban estables. El cadáver de Merian fue llevado a la morgue, mientras que a Carl lo tenían internado en cuidados intensivos. Le preguntaron su nombre y él respondió que su nombre era Carl Bustar. Le preguntaban más sobre él, su edad, su fecha de nacimiento, pero no respondía. Nunca supo nada sobre eso porque se crió en las calles lejos del interés social. Se dice que horas después Carl huyó del hospital y más nunca se supo de él. El niño quedó internado en una incubadora, y aquí empieza lo más bizarro y repulso de la historia. Al pasar los meses, los médicos iban notando algunos comportamientos extraños en la apariencia de aquel niño. Una deformidad extrema que lo llevó al punto de deformarse todo su cuerpo. Dedos doblados y sus pies encogidos, sus ojos crecieron hasta tal punto que podían sobresalirse de sus cuencas. Su nariz era puntiaguda y áspera, su boca era grande, de hecho se cuenta que era más grande de lo inusual. Su columna se deformó a tal nivel que su cuerpo se desvió a un costado y una joroba salió en su espalda. El niño apenas si podía caminar, es por eso que lo apoyaba un bastón. Era la viva imagen de un monstruo salido de lo más profundo del infierno, pero la apariencia no daba con su personalidad. El niño era muy sumiso. El niño creció bajo la sombra de la civilización, encerrados en un laboratorio ubicado en la parte de abajo del hospital. Allí se fabricaban los medicamentos que se distribuían en el centro de salud. Creció ayudando y colaborando con los oficios de dicho laboratorio. Era un ser demasiado amable, se cuenta. Le pusieron el nombre de su padre, Carl Bustar. Pero un día todo cambia cuando Carl se dejó ver por una de las enfermeras que hacía guardia una noche. Espantada salió corriendo por las escaleras del sótano, pero al subir se tropezó haciendo que se cayera y se diera un golpe brutal en la cabeza. Los médicos se dieron cuenta y la llevaron de emergencia, pero jamás volvió a recuperarse. La enfermera quedó en estado vegetal y días después murió. Esto hizo que los rumores en el hospital empezaran a divagarse entre los trabajadores. Es por eso que no se tuvo otra opción. Una madrugada, a eso de las 3:32 am, Carl fue sacado a escondidas en una camilla tapado con una sábana. Lo llevaron en una ambulancia cerca del puente que conectaba con el túnel de Aguas Negras. Lo bajaron y sin mucho que decir lo abandonaron. Para ese entonces se calcula que Carl tenía solo 18 años. Encerrado en la oscuridad de las cloacas, era atendido por médicos secretos que se llegaban a llevarle comida o sustentos, pero la verdad, esto solo se sabe por parte del cuerpo médico, porque hay quienes dicen que nunca más supieron de él, jamás se habló de él. Por mucho tiempo se rumoró entre los bajos suburbios que quedaban cerca del puente que en ocasiones llegaron a ver lo que parecía ser un animal. Se veía asustado, y se dice también que en las noches podían escuchar golpes o estruendos provenientes de las alcantarillas. También se cuenta que todas las mañanas amanecían ratas muertas en la orilla de las aguas. Estas ratas estaban decapitadas. Con los años las personas fueron olvidando estos rumores, debido a cientos de cosas que movieron al mundo, así que solo quedó entre las leyendas que se cuentan en aquellos pequeños barrios bajos de Nueva York. Bueno chicos, esto fue todo por este video. Les pido de puro corazón que le den like a este video si les gustó. Déjanos tu opinión en la bandeja de comentario diciendo qué opinas sobre esta historia. Puedes mandarnos saludos diciéndonos desde qué país o ciudad nos ves. Con gusto te leeremos y te comentaremos. Obviamente quiero pedirte también que te suscribas al canal y actives la campanita. La verdad no cuesta nada. Y así estarás al corriente de cuanto subamos un nuevo contenido. Para nosotros ha sido una gran felicidad saber que a muchas personas les está encantando nuestro trabajo. No saben lo mucho que esto significa para nosotros. Quiero desearle a todos buenos días, tardes y noches. Sin más que decir me despido. Esto fue La Puerta Oscura. Nos vemos en la próxima.